Buenas tardes a todos y a todas. Una sesión más de los seminarios sobre drogas. Recordaros que hoy es la última sesión de este primer seminario y que en julio volvemos nuevamente a los seminarios, que serán de martes a viernes de 4 a 6:30, igual que ahora, ¿vale? Que están financiados por el Plan Nacional sobre Drogas. Y hoy tenemos con nosotros a José Antonio González, que os voy a contar un poquito su trayectoria e historia profesional, ¿vale? Para que os situéis y veáis de dónde viene y su interés por estar hoy también con nosotras. Él es sociólogo, ¿vale? Por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 2009 más o menos trabaja para la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias. Concretamente trabaja dentro del Servicio de Salud Poblacional como responsable del Observatorio sobre Drogas y Adicción a las Bebidas Alcohólicas del Principado de Asturias, que forma parte del Observatorio de Salud. Entre 2006 y 2009 trabajó en el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo, Gobierno del Principado de Asturias. En relación con ONGs, entre el año 95 y 96 más o menos, ejerció como coordinador de actividades en Asturias, en la ONG Liga Española de la Enseñanza, la Educación y la Cultura Popular. Y entre el año 89 y 90 fue coordinador del plan de formación de la Dirección Regional de Juventud del Principado de Asturias, desarrollado por la Asamblea de la Cruz Roja del Principado de Asturias. Sus intereses profesionales giran sobre todo en torno a la salud, el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Recordaros también, ¿vale?, que los seminarios son grabados para poder subirlos a nuestro canal de YouTube posteriormente, por si quisierais volver a verlos y darle la oportunidad a otras personas también de que los vean. Y que además de eso, ¿vale?, cuando terminemos la sesión, a lo largo de la semana que viene, os haremos llegar las presentaciones de todos estos días, para que las podáis tener, las miréis o lo que necesitéis, ¿vale? Así que nada, por mi parte, darle muchas gracias a José Antonio por estar hoy con nosotros en esta tarde. Muy bien, pues muchas gracias, Tamara. Gracias también a la Cruz Roja por invitarnos a participar en estos seminarios de formación del voluntariado. Y bueno, sin más, voy a pasar a compartir pantalla. Vamos y empezamos aquí. ¿Lo veis? ¿Me Sí, dices, Tamara? perfecto. Sí, lo veis, ¿no? Vale, pues voy Sí, a poner modo presentación. Bueno, pues lo dicho, buenas tardes a todos, y a todas, perdón, como habéis visto en la información que os habrán pasado, el título de nuestra intervención hoy es el abordaje de las conductas potencialmente adictivas desde el modelo de determinantes sociales de la salud. Hablamos de conductas potencialmente adictivas porque, como sabéis también vosotros, desde hace, bueno, recientemente, pero desde hace unos años, no tanto, pero unos años ya, el tema de las drogas ha trascendido a cualquier conducta potencialmente adictiva, ¿no? Y en particular habréis oído frecuentemente en ocasiones pues, hablar sobre todo, del vínculo adictivo con el juego, pero también recientemente con otras conductas que llamamos sin sustancia adictivas, sin sustancia como pueden ser también la adicción a las pantallas o adicción a Internet, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son, digamos, las más modernas, por denominarlas así, aunque conductas adictivas sin sustancia siempre ha habido, ¿no? Habréis oído hablar también de la cleptomanía o la adicción a esos pequeños robos, la adicción a la compra, sobre todo últimamente vinculado a la compra online o por Internet, la adicción al sexo. Quiero decir que en este sentido y ciertamente pues las conductas potencialmente adictivas van mucho más allá de la presencia o no del consumo de sustancias. Aunque sí que es cierto, es verdad que lógicamente bueno, pues hay una serie de sustancias con potencial adictivo que hace que pues la mayor parte de las conductas adictivas y sobre todo cuando ya existe una patología diagnosticada adictiva, pues esté vinculada al consumo de sustancias, ¿no? Bueno, hecha esta primera advertencia,
Voy a intentar o he intentado organizar mi exposición en tres partes, ¿no? Una primera en la que quería que situarais, porque el objetivo básico de mi intervención hoy es situar el tema de un programa, como si lo tienes claro, elige, en el que participáis muchos de vosotros a través de la Cruz Roja como voluntarios y voluntarias, situar esas actuaciones en el marco más amplio de los modelos metodológicos desde los que se trabaja en salud pública, ¿no? Y vinculándolo también con los modelos de actuación ya más específicos, partiendo de ese más general de modelo de actuación en salud pública, vinculándolo también a los modelos de actuación en actuaciones de prevención y de promoción de la salud relacionado con conductas potencialmente adictivas. Sobre todo esto es a lo que más tiempo vamos a dedicar. Y luego, bueno, mandando el tiempo, porque hablando con Tamara, ya digo, estas dos primeras partes serán nuestro foco prioritario de atención y mi principal objetivo, que era, ya digo, situar vuestra actuación en estos modelos metodológicos de actuación más amplios, digamos, para que tome perspectiva, estábamos comentando ahora Tamara y yo, para que tome perspectiva la actuación que vosotros lleváis a cabo en la práctica sobre el terreno. Una última que me pareció relevante también sobre cómo, digamos, o qué niveles de intervención cuando hablamos de prevención se barajan, ¿no? Entiendo que muchos o algunos de vosotros y vosotras ya los conoceréis, pues a lo mejor por formación o por interés particular, pero en todo caso me parecía interesante cerrar la charla aclarándoos también, bueno, cómo se subdivide, cómo se organiza las actuaciones preventivas de manera clásica y de manera más actual, ¿no? Que me pareció interesante también, ya digo, con esa idea global de situar vuestra actuación y vuestro programa concreto en el que trabajáis en todos estos marcos metodológicos y de actuación, ¿no? Para que cobre sentido dentro de un marco global de actuación orientado a prevenir conductas potencialmente adictivas y a promocionar la salud de las poblaciones, ¿no? Bueno, en esta primera parte vamos a entrar en lo que es el modelo de determinantes sociales de la salud, ¿no? Que es el modelo, digamos, metodológico en el que se trabaja desde salud pública en la actualidad a nivel mundial, me atrevería a decir, ¿no? Los modelos de actuación en salud pública que hace décadas pues, estaban centrados en actuaciones relacionadas con patologías de transmisión, enfermedades de transmisión de cualquier tipo. Y para prevenir enfermedades relacionadas, pues, por ejemplo, con la insalubridad de los entornos, etcétera, etcétera. En la segunda mitad del siglo XX derivó en un modelo, digamos, moderno, que es el con el que se trabaja ahora, que es el de los determinantes sociales de la salud. La salud y la enfermedad, porque no tenemos que olvidar que salud y enfermedad, digamos que son un continuo por el que transcurre la vida de las personas y la vida más global, digamos, o desde el punto de vista colectivo de las poblaciones, ¿no? Bueno, pues los determinantes o los contextos en los que las personas nos movemos, vivimos y nuestra salud, esa relación no es nada nueva, no es, de hecho, históricamente, como veis aquí, bueno, pues os señalo sobre todo dos obras, las dos del siglo XIX, que ya establecieron o se enfocaron de una manera muy clara a relacionar la situación de salud de las poblaciones y el contexto en el que vivimos, ¿no? Uno célebre es esa obra que veis de Federico Engels, La situación de la clase obrera de Inglaterra, que él vinculó lógicamente con su ideología marxista
y utilizó para denunciar, bueno, pues las condiciones de vida en las que vivía el proletariado en esa época de nacimiento y desarrollo de la primera revolución industrial, en particular en Inglaterra, en algunas ciudades, ¿no? Y él señala y hace una extensa revisión y se detiene con profusión en las condiciones en las que viven los trabajadores de aquella época, y su entorno, su contexto, las calles, la falta de agua potable en las casas, el hacinamiento, el trabajo extenuante, y cómo esas condiciones pues, repercuten en la salud y en la esperanza de vida de las poblaciones, ¿no? Por citar algo que él señala en su obra, la mortalidad en los barrios obreros era un 68% superior a los burgueses, ¿no? Porque en aquella época, alrededor de 1845 y posteriores, bueno, pues fue también uno de los momentos en los que la epidemiología pues, empezó a recoger información de carácter estadístico y a elaborar indicadores que pudieran ser utilizados para intervenir en el ámbito de la salud pública, ¿no? Otra obra muy relevante también y quizás más moderna y mucho más vinculada a la sociología de la salud, por decirlo así, o lo que es la epidemiología, la salud pública, es esta obra de Emile Durkheim, un sociólogo, bueno, francés, que a finales de ya del siglo XIX elabora la obra que veis ahí, El suicidio, estudio sociológico, ¿no? Y él básicamente lo que hace es analizar, y ya con una base empírica muy potente, es quizás uno de los primeros sociólogos que podríamos denominar también modernos, en base al enfoque y cómo afronta las investigaciones, recopilando información de carácter estadístico también y vinculándolo con una serie de variables como puede ser pues, el sexo, la situación económica y en particular también la religión, en este caso católico o protestante, pues afronta el análisis y establece una serie de conclusiones que a día de hoy podrían, y visto el contexto reciente de problemas de salud mental, como todos sabéis, bueno, pues después de la pandemia de COVID, pues ha saltado, digamos, o se ha incorporado a las políticas públicas de salud con mucha fuerza, como es el tema de la salud mental. Ya digo, pues sus conclusiones podríamos hacerlas válidas perfectamente ahora, ¿no? En el día de hoy. Y como señalo ahí, pues él se percató de que la tasa anual de suicidios se mantenía más o menos estable, salvo en los momentos en los que había acontecimientos socioeconómicos bueno, en este caso, como pueden ser guerras, etcétera, que las hacían subir, ¿no? Y esto es algo que si observamos, por ejemplo, las tasas de suicidios de los 23 años que llevamos del siglo XXI, pues observaríamos exactamente esta pauta que Durkheim encontró a finales del siglo XIX, ¿no? La crisis económica de 2008-2010 y la actual del COVID han hecho elevarse las tasas de suicidio muy por encima de esas, digamos, pautas o nivel de indicadores que tenían en condiciones normales, ¿no? Ese tipo de tasas. Bueno, pues ya veis cómo efectivamente la relación entre el contexto en el que nos movemos y su impacto en la salud enferma de las poblaciones, insisto, no es nada nuevo, con carácter más o menos reciente. Hay estudios muy interesantes y desde el punto de vista histórico, bueno, pues yo recomendaría que si alguien está interesado, tuviera tiempo, pues se acercara a estas obras porque marcan el inicio, ya digo, un poco con carácter más moderno de este tipo de relación, ¿no? Entre el contexto y la salud de las poblaciones, ¿no? En esta trayectoria llegamos, ya digo, a la segunda mitad del siglo XX, concretamente a la segunda mitad de esa segunda mitad del siglo XX, a partir de 1975 por ahí, y se produce un hito en salud pública, ¿no? Y este hito es en la publicación que ahí tenéis señalada, el Health Policy Breaking the Problem Down
into more managerial settlement, es decir, política de salud rompiendo el problema, haciendo más manejable el segmento, ¿no? Los problemas o segmentando los problemas de salud, ¿no? Esto se desarrolló en Canadá por primero Laframboise, como veis ahí, que era un técnico de salud pública del departamento del Ministerio de Salud Pública de Canadá, el que digamos, elaboró, o por lo menos fue uno de los firmantes y el autor principal de este informe. Y ese informe será asumido en la misma época por Marc Lalonde, que en su momento era un abogado canadiense que en su momento forma parte de los gobiernos laboristas de Trudeau en Francia, el Trudeau padre, no el Trudeau hijo, que es ahora presidente de Canadá. Y Marc Lalonde, en base al modelo teórico que elaboró Laframboise, editó el informe que veis ahí, Nuevas perspectivas de la salud de los canadienses, ¿no? Y este modelo elaborado por Laframboise y cómo fue incorporado a un documento de actuación política por parte de Lalonde, que hizo, entre otras cosas, que el modelo que vamos a ver ahora sea conocido por el modelo Lalonde o el modelo de Laframboise-Lalonde, digamos, marca un hito en el desarrollo del modelo de actuación en términos de salud pública moderno, ¿no? Y a partir de este informe y de este modelo y otros desarrollos posteriores, pues será sobre los que se edificará toda la construcción teórica de intervención en salud pública, tanto en el último cuarto del siglo XX como en lo que llevamos de siglo XXI, ¿no? Y básicamente este modelo se centra en detectar, digamos, o en delimitar cuatro grandes ámbitos, cuatro grandes sectores en los que se gana y se pierde la salud, digamos, cuatro grandes ámbitos de la realidad, ¿no? En los que se construye y se define la situación de salud-enfermedad de las personas y de las poblaciones. Esos cuatro grandes ámbitos son los que veis ahí, ¿no? Estilos de vida, biología, es decir, la herencia, los servicios de salud, es decir, el equipamiento en cuanto a recursos y servicios que ofrezca la sanidad pública o privada a una población, y las condiciones medioambientales también en los que esa población se mueve. Estos cuatro grandes dimensiones o cuatro ámbitos de la realidad en la que nos movemos y que definen un poco la situación de salud de las poblaciones se desglosan, ¿no? Vamos a entrar ahora un poquitín más adelante para detallar el modelo, pero como veis, sobre todo, yo creo que tiene una ventaja, que es la simplicidad o sencillez, ¿no? Aclara muy bien y organiza de una manera muy clara cuáles son los grandes espacios en los que se desarrolla, ya digo, y se genera o se crea la salud tanto de una persona como de una población. Y más allá, como vamos a ver ahora, pues permite intervenir o actuar y nos da herramientas para actuar en base a datos empíricos, ¿no? y a un análisis previo de la realidad. Definiendo estas cuatro dimensiones, el informe Lalonde, digamos, puso sobre la mesa tres grandes cuestiones que, como digo, reorientaron totalmente la forma de actuar en términos de salud pública y en términos de salud de las poblaciones, ¿no? De cómo se diseñan y cómo se escriben las políticas públicas de salud, ¿no? Y estas tres grandes preguntas, o tres grandes hechos, son los siguientes. La primera es que el peso o grado de contribución potencial en la salud, en el resultado de salud de una población o de una persona, de cada una de estos ámbitos que acabamos de ver ahora, en los estilos de vida, los servicios sanitarios, la herencia genética y el medio ambiente, son diferentes, tienen un peso distinto.
Para que lo visualicéis de manera muy sencilla, si sobre un estado de salud óptimo, ¿no?, que podemos puntuar en 100 puntos en una persona o también una población agregando datos, el sistema sanitario solo tiene un peso en términos de salud del 10%, mientras que el medio ambiente tiene un peso del 20%, la carga genética del 30% y los estilos de vida, y esto es quizás lo que en aquel momento podemos considerar como más revolucionario, aunque ahora bueno, sea casi un lugar común, los estilos de vida el 40%, ¿no? Y esto es muy importante porque si nuestra salud en un 40% depende de nuestros estilos de vida y el sistema sanitario solo nos aporta el 10% en términos de salud sobre nuestra salud global, vamos a ver otro de los datos o segundo hecho que pone o extrae la LOM del informe de modelo de determinantes sociales, es que esos hábitos de vida que tienen tanto peso final en nuestra salud son aprendidos. Lógicamente, cualquier estilo de vida, cualquier conducta en una, digamos, especie como somos los humanos, que somos eminentemente sociales, prácticamente cualquiera de nuestras conductas es aprendida, ¿no? Y viene determinada por los contextos que pueden ir del más cercano o micro al más lejano, si queréis, o macro, pero en cualquier caso, todos esos niveles de contextos trabajando en conjunto son conductas aprendidas, son cuestiones culturales, ¿no? En términos, por ejemplo, de nuestra, digamos, dieta, el estilo de nuestra dieta, el más o menos ejercicio, el consumo de alcohol, por ejemplo, o de otras sustancias, básicamente viene determinado por digamos, las conductas o el contexto cultural definido por nuestra familia, por nuestro barrio, por nuestro pueblo, por nuestra comunidad autónoma, por nuestro país, incluso más allá, hasta por el ámbito cultural. En nuestro caso, por ejemplo, sería el definido por la cultura occidental, en el que nos enmarcamos, ¿no? Y si todos esos contextos se construyen socialmente, en la medida en que son conductas aprendidas, son modificables. ¿Estaréis de acuerdo conmigo en esto? Cualquier conducta aprendida podemos intervenir para que esa conducta sea modificable y en este caso entonces que sea corregida si es una conducta que genera o que tiene mucho peso en nuestro resultado de salud hacia, digamos, conductas más salutogénicas, ¿no? Y de hecho, pues, por ejemplo, las actuaciones preventivas, como en la que vosotros participáis, pues forman parte un poco de este modelo, ¿no? Y de este ámbito, en el caso de las conductas o hábitos de vida que desarrollamos y que vosotros con vuestra actuación intentáis modificar y corregir en la medida en que es una conducta, ya digo, socialmente aprendida, ¿no? Y por lo tanto, como conclusión y en este caso, también revelación del informe Lalonde, las principales causas de enfermedad y muerte son evitables e intervenibles desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Este era el segundo hecho que puso sobre la mesa el informe Lalonde al analizar las 4 grandes dimensiones o ámbitos en los que se juega la salud-enfermedad, ¿no? Y luego otra muy interesante que tiene mucha relación con la primera, con el distinto peso que en nuestra suma global de salud tienen los 4 ámbitos que señalamos, es que desde el punto de vista de las políticas a nivel macro, pero incluso también a otros niveles, incluso en el ámbito de las conductas, los recursos que destinamos a cada uno de esos ámbitos en los que se juega la salud en enfermedad, recibe unos recursos que no se compadecen con el peso que ese ámbito tiene en la salud final. Así, por ejemplo, en las sociedades occidentales, en términos de salud, estamos hablando, cuando destinamos 100 euros a la salud de las poblaciones,
70 van destinados al sistema sanitario y, sin embargo, ya vimos que el informe Lalón nos descubrió que es el ámbito que menos peso tiene en los resultados globales de salud. Teniendo ese menor peso, sin embargo, se lleva la tarta más grande en términos de recursos, ¿no? Y la mayor parte de los recursos que dedicamos a salud, pues dedicamos a atención médica, atención sanitaria, atención farmacológica, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo ámbito, el medio ambiente, que tenía un peso, bueno, pues, o tiene un peso apreciable también en términos de salud, se lleva una parte muy pequeña en términos de intervención y de políticas en salud. La carga genética, con un peso, bueno, importante en términos de salud, se lleva un porcentaje muy bajo, pero llegamos a la última, los estilos de vida, que como vimos es el ámbito que más peso efectivo tiene en términos de salud y enfermedad de las personas y de las poblaciones, y sin embargo es el que menos recursos se lleva a la hora de dividir o de repartir los recursos disponibles, ¿no? Orientados o que vamos a invertir en la salud. Por lo tanto, el informe Lalón en aquel momento y concretamente en la tabla que tenéis ahí, lo que hizo fue reorientar de manera drástica, bueno, no sé si lo logró, pero por lo menos lo señaló y además con datos, con evidencia, poniendo sobre la mesa el hecho de que el ámbito que mayor peso tiene en términos globales de salud es el recurso o el ámbito al que menos recursos destinamos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, esto nos hace reflexionar, reorienta completamente las actuaciones de salud y al menos hace pensar que las políticas públicas de salud merecen una revisión y merecen bueno, pues ser reorientadas, ¿no? Se me ocurre como ejemplo, un poco de esto que estáis viendo, poneros el caso del consumo de tabaco, ¿no? Que además en las fechas en las que Lalón y la Framboise diseñaron y elaboraron el informe de referencia, fue el ámbito o el momento histórico en el que empezaron como sabréis también, a salir a la luz algunos informes científicos que demostraban la relación directa entre el consumo de tabaco y la aparición de diversos tipos de cáncer, ¿no?, en la población. Bueno, como sabéis, esa fue una larga marcha en términos de salud pública, que gracias a la evidencia y a la insistencia de muchas personas en muchos ámbitos, pero concretamente en salud pública, y pese a la resistencia también de sectores y actores con mucho dinero y muy interesados en que esa información no saliera a la luz, pues nos encontramos, iba a decir que unos 50 años después, en 2023, una situación en la que el consumo de tabaco en la población revierte, afortunadamente. Como sabéis, las cifras de prevalencia de consumo de tabaco, concretamente de tabaco a diario, en población y en particular en población joven, llevan desde hace unos años una tendencia decreciente muy relevante. Que se espera que efectivamente pues, tenga una repercusión en términos de salud, enfermedad muy positiva, ¿no? Y esto se traduce además no solo en términos de salud, podemos traducirlo, y de hecho, bueno, si os interesara, pero hay informes muy relevantes que estiman el impacto económico que la reducción, en este caso, de consumo diario de tabaco tiene en términos de gasto sanitario dentro del sistema sanitario, ¿no? Porque, como sabéis, todos los recursos y todas las actuaciones relacionadas con los diferentes tipos de cáncer que provoca el tabaco, pues son costosas, tienen un gran impacto, y en la medida en que la prevalencia de consumo de tabaco se mantiene
mantenga y siga disminuyendo en los próximos años, en la misma proporción se reducirán la carga de enfermedad que soporta la población y la carga económica que esa tasa de enfermedad genera en el sistema sanitario, y que por tanto podremos destinar, o será susceptible de ser destinada a otros problemas, ¿no? y a resolver otras situaciones que por otro lado siempre son importantes en el sistema sanitario. De hecho, al poco, si no recuerdo mal, porque sabéis que las leyes concretamente de prohibición del consumo de tabaco en espacios públicos en España tuvieron dos fases, una primera en 2006 y otra que fue cuando se restringía el consumo de tabaco en determinadas áreas en la hostelería, en espacios comunes, pero en particular en la hostelería, y luego 4 años después en la que ya la norma legal prohibió absolutamente el consumo en espacios públicos, ¿no? Y ese impacto que en términos de salud y en términos de gasto, en términos de morbimortalidad, tuvo esa norma legal, fue analizada, yo creo que fue al año o a los 2 años de entrada en vigor. Hay un informe al Congreso que elaboraron epidemiólogos que se desarrolló además a nivel de toda España, y que recoge, por un lado, la reducción de determinadas morbilidades asociadas al consumo de tabaco, que ya simplemente al año, o sea, un año de vigencia de la norma, ya se notaba una reducción significativa en muchos de ellos, por ejemplo, en ataques al corazón, en derrames cerebrales, etcétera. Y también en términos de coste, ¿no? De las reducciones que esa disminución de esa mortalidad asociada al tabaco había tenido en el gasto en el sistema sanitario, ¿no? Si esto es así en el primer año de vida de esa ley, bueno, pues imaginaros qué está teniendo o qué consecuencias va a tener y está teniendo y tendrá en los próximos años, pues esa reducción tan importante de la prevalencia de consumo de tabaco sobre todo en población joven, ¿no? El ejemplo del tabaco, que en mi opinión es un ejemplo que tenemos ahí al lado y que es muy visible y muy evidente, y además cuenta con muchísima evidencia científica, puede ser extrapolado a cualquier otro tipo de conducta. En términos de conducta saludable, ¿no? Por ejemplo, el gran caballo de batalla al que nos enfrentamos ahora mismo en los organismos de salud pública en toda España, y yo me atrevo a decir que casi en todo el mundo, es el consumo de alcohol. Por ser ahora mismo pues, la sustancia que mayor impacto tiene en términos de carga de enfermedad en las poblaciones occidentales, ¿no? Y concretamente también aquí en España, ¿no? Y alguna cosa comentaremos también a lo largo de la sesión de hoy, si tengo oportunidad, ¿no? El ejemplo del tabaco, no quería que se me olvidara y quería destacarlo, es muy relevante y muy interesante también en términos de salud pública, porque es interesante que veáis cómo las actuaciones de salud pública muchas veces no tienen nada que ver, o en general no tienen nada que ver con actuaciones en el ámbito sanitario. Cuando hablamos de salud pública, se trata de construir contextos, y ahora voy a intentar que lo veáis también en un gráfico, contextos saludables para las poblaciones, y qué mejor manera de conseguir esos contextos saludables para las poblaciones que con normas que dibujen espacios saludables para la mayor cantidad de población posible, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, una norma legal en este caso puede tener más impacto en términos de salud poblacional y en términos de salud de las personas que cualquier otra actuación que desarrollemos en términos, pues, por ejemplo, no sé, de crear hospitales con la última tecnología,
que requiere, por otro lado, además, unos gastos extraordinarios, ¿no? Y un esfuerzo constante en desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Pues con una norma tan sencilla, evidentemente basada en la evidencia, como fue una ley de estas características, pues conseguimos muchos más resultados en términos de salud que cualquier otro tipo de gasto destinado a otros ámbitos como el sanitario, ¿no? Y me gusta destacarlo porque, bueno, yo creo que es un ejemplo que tenemos todos muy cercano y que visibiliza muy bien el modelo de la LOM, ¿no? En términos de qué ámbitos tienen más impacto en la salud de la población y cómo se pueden conseguir o desarrollar. ¿De acuerdo? Así, la organización, este modelo de determinantes sociales de la salud, andando el tiempo, pues ahora mismo, ya digo, es el modelo de intervención en salud pública extendido en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud, desde luego, lo asume y tiene un modelo, un esquema propio, más complejo que el que vimos antes de esos 4 grandes ámbitos, muy sencillo de la LOM. La OMS pues, define eso, los determinantes sociales de salud como las circunstancias, es decir, los contextos en que las personas nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos, envejecemos, incluyendo, eso sí, sin excluir el sistema de salud. Una cosa que destaca la OMS es que esas circunstancias, ¿no?, que como vimos son fruto de decisiones que se toman en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, son el resultado de eso, de las decisiones y por lo tanto de la distribución desigual del dinero y el poder y los recursos a nivel mundial, nacional o local, ¿no? Y todo ello efectivamente depende de las políticas adoptadas. Por lo tanto, son ámbitos de intervención prioritarios, ¿no?, en términos de salud pública. E insisto, el ejemplo de la ley de consumo de tabaco en espacios públicos pues es un ejemplo paradigmático, ¿no? Como ya señalaba la LOM, los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, las diferencias injustas y evitables, no las desigualdades, las inequidades, ¿no?, que implica reparto desigual, ¿no?, observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria. No será extraño, en muchas ocasiones hay una bibliografía abundantísima sobre el tema, sobre las diferentes diferencias existentes, no ya dentro de un país, dentro de una misma ciudad. En la ciudad en la que vivís, creo, la mayor parte, ¿no? Tamara, creo que sois todos residentes en Madrid, ¿no?, en la Comunidad de Madrid. No, ahora No. la gente que está conectada pueden ser de cualquier punto de España. Ah, vale, vale, bien. Bueno, pues para los que vivís en Madrid concretamente, no hace mucho se hacían públicos unos datos sobre la estimación por barrios de la esperanza media de vida, por barrios en Madrid, y había diferencias, o se alcanzaban diferencias entre los barrios con mejor o mayor esperanza de vida y los de menos de 10 años, de 10 años. Y hay ciudades en el mundo en las que esas diferencias son todavía mayores. En algunas ciudades de Estados Unidos, en muchos países, señalo el caso de Estados Unidos porque es relevante en la medida en que es el país más rico del mundo, el país de mayor renta per cápita del mundo, y sin embargo es el país en los que mayores desigualdades, por ejemplo, en términos de salud, enfermedad, se registran, ¿no? Y por lo tanto, esto se explica única y exclusivamente por el modelo de reparto desigual de los recursos y en términos de salud pública. Bueno, no me voy a detener aquí. Este es el modelo de OMS de determinantes sociales de la salud para que veáis cómo trabaja. Hay otros modelos que visualizan, uno bastante célebre es el de Dahlgren y Whitehead, otro desde luego el de la Framos y la LOM, pero bueno, básicamente el modelo es el mismo con mayor o menor detalle o nivel de escala, pero básicamente todos dibujan un modelo que intenta visualizar esos contextos en los que las personas a nivel micro, meso y macro nos movemos, ¿no?
Hay una cuestión también relevante o interesante con esto del modelo de determinantes, que es la dependencia del camino. El concepto de dependencia del camino, que se utiliza en ciencias sociales, particularmente en economía y en sociología también, explica cómo mi conducta actual, nuestra conducta actual, determina en buena medida el abanico de opciones que voy a tener para desarrollar conductas en el futuro. O de otra manera, cómo mi conducta pasada determina mi conducta actual, ¿no? Y esto se vincula directamente con los contextos en los que nos movemos y explica cómo o por qué a las personas nos cuesta romper esos contextos en los que nos movemos y los que desarrollamos nuestras conductas. Por lo tanto, es una cuestión más colectiva y no tanto individual la posibilidad de que podamos llegar a modificar esas conductas, ¿no? El modelo o el concepto de dependencia del camino lo que trata de destacar es eso, que las personas estamos muy limitados limitados en nuestro abanico, nuestro arco de actuaciones, ¿no? Ese arco, ese abanico viene muy definido y muy constreñido por el contexto en el que nos movemos. Y no solo en el momento actual, sino en el momento futuro, dentro de unos años, ¿no? Así, y para que veáis un poquitín, esto es cómo intentamos visualizar el modelo de determinantes sociales de la salud desde el punto de vista gráfico, ¿no? Imaginaros que ese semicírculo que tenéis es la realidad realmente existente, ¿no? En la que nos movemos cada una de las personas pues en los contextos cotidianos, ¿no? En nuestra ciudad, en Madrid, no sé, en Alicante, en La Coruña, en Oviedo, en nuestro trabajo, allí donde estudiamos, donde pasamos nuestro tiempo libre, nuestro ocio, sería este semicírculo, ¿no? Ese espacio en el que nos movemos podríamos ordenarlo de manera muy simple, pero para que sea fácil de visualizar, entre contextos muy patogénicos, es decir, muy perjudiciales para la salud. Imaginaros, por ejemplo, volviendo a utilizar el caso del consumo de tabaco, pues antes de 2006, un camarero que trabajara, una persona que trabajara en el ocio nocturno en un bar que además no tuviera ventilación, no tuviera tal, y estuviera continuamente pues, respirando el humo del tabaco, donde tuviera muy accesible el alcohol o otras sustancias, con poca posibilidad de descanso, con mucho estrés. Quiero decir, un contexto, en este caso el ejemplo que utilizamos es el laboral, pero que podemos extrapolar al familiar, al de nuestro barrio, etcétera, etcétera, ¿no? En el otro extremo, este ofrecería unas posibilidades de salud cero, ¿no? En el otro extremo, un contexto absolutamente salutogénico, pues que tuviera o estuviera definido por todos los factores que definen una buena salud, ¿no? Pues en términos de posibilidades de hábitos de vida, de alimentación, pues de un contexto familiar adecuado, un contexto también del grupo de iguales o de amigos muy favorable, etcétera, etcétera, ¿no? Y este contexto nos ofrecería o sería capaz de ofrecernos un, digamos, nivel 100, ¿no? de salud. Bueno, en el medio, lógicamente, teníamos el 50, ¿no? Cada uno de nosotros, según el contexto en el que nacemos, a lo largo de nuestra vida desarrollamos una trayectoria que, como vimos, se mueve en un arco, ¿no? Y que determina de alguna manera también nuestras actuaciones. De tal forma que una persona que nace en un contexto, digamos, con un nivel, digamos, de condiciones saludables de vida por encima del 50, en torno a un 60, un 70, pues a lo largo de su vida desarrollaría una conducta y por lo tanto alcanzaría unos niveles de salud acordes o definidos de alguna manera por ese contexto en el que ha vivido, ¿no? Y sus posibilidades además de cambiar o tanto de mejorar mucho como de empeorar pues serían limitadas de alguna manera, ¿no? Porque bien definidas ya digo por los contextos. Y de la misma manera una persona, cualquiera de nosotros que nacemos en contextos en términos de salud patogénicos muy poco saludables, pues desarrolla a lo largo de su vida una trayectoria definida por conductas pues también lógicamente poco saludables, ¿no? Poco saludables.
¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál es el papel de la salud pública? ¿Cuál es el papel de los agentes de salud pública en este modelo? Pues el papel de la salud pública es lo que veis ahí, acabáis de ver, mover la línea, ¿no?, que establece digamos, el mínimo o el estándar de condiciones saludables para la mayor parte de la población hacia la izquierda, haciendo que la mayor parte de la población desarrolle su vida, su trabajo, sin depender de sus condiciones especiales o de esos conceptos óptimos, sin que eso dependa, para que acabe desarrollando y tenga una trayectoria en términos de salud lo más adecuada posible. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, de alguna manera, los objetivos que se logran, por ejemplo, con una norma legal como la que acabamos de señalar, la del tabaco. La del tabaco lo que hizo, de esas leyes de 2006 y sobre todo la de 2010, lo que hizo fue mover el espacio salutogénico a ampliar hacia la izquierda y ampliar para la mayor parte de la población, si no para todos, las condiciones de salud saludables para todos, ¿no? Y en particular para aquellas personas, bueno, en este caso, lógicamente más expuestas al humo del tabaco. El ejemplo del tabaco nos valdría para cualquier otra conducta saludable o no que podamos contemplar. El consumo de sustancias, consumo de alcohol, dieta, ejercicio, movilidad, condiciones laborales, condiciones familiares, etcétera, etcétera. Violencia, porque, bueno, lógicamente, aunque no lo señalé, bueno, puede parecer una obviedad, pero en términos de salud pública, la salud se define en sus tres dimensiones, física, psicológica y social. Física, psicológica y social. Y en todos ellos debe haber unas condiciones lo más saludables posibles, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el modelo de determinantes sociales de la salud en el que se enmarca las actuaciones de salud pública. Y bueno, pues los principios rectores en los que nos movemos pues, serían esos, ¿no? Orientados a modificar los contextos en los que las personas nacemos, crecemos, vivimos y trabajamos, incluido el sistema de salud, es decir, a nivel local, familiar, laboral, educativo, ocio y tiempo libre, etcétera, y funcionando con esos tres criterios, ¿no? El que os acabo de señalar, esa triple dimensión de la salud biopsicosocial, incorporando la salud, por tanto, a otros ámbitos que no son tan evidentes como pueden ser el caso, por ejemplo, del urbanismo, el medio ambiente, la movilidad, la cultura, los servicios sociales, etcétera. Un enfoque salutogénico, con lo que queremos decir que más que enfocarnos en los problemas de salud, en las movilidades, desde el punto de vista de salud pública, lo que pretendemos es centrarnos en aquellos factores que generan salud. ¿De acuerdo? En este sentido, eso supone también ir un paso más allá de la prevención, ¿no? Que sería un poco el tema que nos tiene hoy aquí a todos, ¿no? El enfoque salutogénico busca priorizar y reforzar aquellos factores que producen y promueven la salud. No solo reducen los que lo generan, sino que intentan fortalecer los que producen salud, ¿no? Reducir los que producen enfermedad y fortalecer los que producen salud. Y luego otro criterio con el que trabajamos, desde luego, es el criterio de participación comunitaria, ¿no? Es decir, entendemos que la salud, en tanto que es un resultado de la actuación de todos los actores presentes, no puede resolverse, lógicamente, sin la participación del mayor número de actores posibles, ¿no? Porque de esta manera también estaremos haciendo protagonistas a todos esos actores de su cuota de salud, ¿no? Y ponemos en sus manos, o por lo menos intentamos poner en manos de cada uno de los actores, pues los recursos para que, bueno, pues simplemente esas acciones que desarrollen lo más posible la salud a la que pueda aspirar, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí ya digo, el modelo de determinantes sociales de salud. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda, alguna aclaración.
Recordad para las personas que no podéis o no os apetece usar el audio, que podéis escribir por chat y se lo voy diciendo yo todo a Antón sin problemas, ¿vale? Que cualquier Vale, cosita queréis comentar o cualquier duda, lo dejáis por el chat y se lo digo. vale, muy bien. Vale, pues muchas gracias, Tamara. Uy, perdón. A ver, bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte, que es cómo, vamos a ver cómo en el ámbito de las conductas potencialmente adictivas y concretamente en el consumo de drogas, se trabaja desde hace tiempo con este modelo de determinantes sociales de salud y de factores autogénicos y factores patogénicos, utilizando una terminología propia, que no será, entiendo yo, extraña tampoco, ¿no? Como es los términos de factores de riesgo y factores de protección, que como veis conectan directamente con el modelo de determinantes sociales de la salud, factores de riesgo, factores patogénicos y factores de protección, factores salutogénicos, ¿no? Y luego, bueno, vamos a ver un poquitín, aunque también conoceréis la problemática asociada al consumo de drogas y en particular en la población más joven, ¿no? Que bueno, por sus características de edad, bueno, pues son una prioridad en términos de salud pública, lógicamente. Bueno, como señalo, en el ámbito de drogas y de conductas potencialmente adictivas, desde hace años se utilizan estos dos conceptos que veis aquí, ¿no? Los factores de protección y los factores de riesgo. Y además son dos términos que, digamos, centrales en el desarrollo de actuaciones preventivas, como pueden ser el programa en el que vosotros trabajáis, ¿no? Así, un factor de protección se define como aquella circunstancia o situación que reduce las probabilidades de una persona para contraer una enfermedad o, en este caso, para desarrollar una conducta potencialmente adictiva. No son directamente su causa, no hay una relación causa-efecto, esto no es física newtoniana, lógicamente, pero contribuyen o están asociados al evento, ¿no? Mantienen un cierto grado de correlación, mayor o menor, según sea el factor al que nos referimos, ¿no? Por lo tanto, tienen un valor predictivo en el hecho de que un factor de protección pues se ha detectado, podemos avanzar o podemos concluir que la probabilidad de que una persona desarrolle una conducta potencialmente adictiva se reduce y puede determinar las actuaciones de prevención. De hecho, cuando se diseñan programas de prevención como en el que vosotros trabajáis, uno de los trabajos previos es recoger o recopilar la literatura que nos señale cuáles son los factores de protección y de riesgo que están trabajando en la población a la que nos queremos dirigir y en el contexto en el que queremos trabajar. Ya lo veremos ahora, ¿vale? Y un factor de riesgo, pues es exactamente lo contrario. Toda aquella circunstancia o situación que aumenta la probabilidad de que una persona desarrolle una conducta potencialmente adictiva. Como en el caso anterior, no son directamente su causa, pero están asociados al evento, ¿no? Y mantienen cierto grado de correlación que, insisto, puede ser mayor o menor. Y por lo tanto, bueno, pues en la medida en que detectemos el mayor o menor peso que un factor de riesgo de protección tenga en un determinado contexto y en una determinada población, pues nos ayudará digamos, a detectar o a identificar aquellos con los que debemos de trabajar de manera prioritaria, ¿no? O hacia los que nos debemos dirigir, ¿no? Los factores de riesgo de protección, por lo tanto, son claves para comprender cómo ayudar a la gente a cambiar sus conductas y prevenir esos problemas de salud que puedan derivarse del desarrollo de las mismas. ¿Qué características tienen estos factores de riesgo y protección? Vamos a ver, mirar. Los factores de riesgo de protección se identifican, ya os comenté ahora, trabajan en ámbitos y en perfiles de personas destinatarias, ¿no? Por lo tanto, aunque a lo mejor pueden trabajar o podemos identificar factores de riesgo de protección en los mismos ámbitos, no, bueno, lo vamos a ver ahora. Trabajan en diferentes ámbitos: ámbito individual
Y ahí están factores de riesgo o protección pues, relacionados con las características del perfil psicológico de la persona, de su carácter. Pues si es una persona más o menos impulsiva, pues eso es un factor de protección o de riesgo. Lógicamente, una persona con un carácter muy impulsivo, pues se convierte ese carácter en un factor de riesgo de cara al consumo de, pues, no sé, por ejemplo, alcohol, ¿no? Y sin embargo, si es una persona reflexiva y poco impulsiva, pues eso mismo es un factor de protección que juega a su favor en cuanto al desarrollo de potenciales conductas adictivas, ¿no? A nivel familiar, pues un poco lo mismo, ¿no? Pues el modelo de parentalidad que impera en el grupo familiar de pertenencia, la existencia o no de violencia física, psicológica o emocional, el consumo de sustancias que se lleva a cabo en ese entorno familiar, la existencia de las normas familiares en relación al consumo de esas sustancias. Todos esos son factores de riesgo-protección que, pues en el caso, por ejemplo, de las normas, de existir unas normas claras sobre la prohibición del consumo de sustancias, pues se convierte en un factor de protección que protege a los menores, en este caso, de la posibilidad o la probabilidad de desarrollar esas conductas, y que de no existir o incluso de existir permisividad y no digamos ya conductas de consumo, pues se convierten en un factor de riesgo, ¿no? El grupo de iguales, la escuela, la comunidad, etcétera, ¿no? Vale. Bueno, pues una de las primeras características de esos factores de protección es esto, ¿no? Que trabajan en diferentes ámbitos y, por lo tanto, cuando queremos desarrollar una actuación de prevención o de promoción de la salud, en uno de estos ámbitos debemos de identificar cuáles son esos factores de riesgo protección que trabajan específicamente en cada ámbito, ¿de acuerdo? Ahí podríamos incorporar también el laboral, etcétera, etcétera. El ámbito comunitario a nivel micro, meso, macro. Bueno. Otra de las características de los factores de riesgo-protección es que su impacto o su peso no siempre es constante, ¿no? Y puede variar en función de las etapas de la vida en los que nos encontremos cada uno de nosotros, ¿no? Un ejemplo, pues puede ser en el ámbito del grupo de iguales, el desarrollo de conductas de consumo, por ejemplo, de sustancias, tiene lógicamente, como es de esperar, mayor peso en el momento de la adolescencia-juventud que en el de la infancia, ¿eh? Porque en la infancia, pues nuestro, digamos, modelo de conducta más poderoso está más vinculado al grupo familiar, pero en la medida en que entramos en la etapa de la adolescencia-juventud, el peso de la familia como modelo de conducta se reduce y el peso del grupo de iguales como modelo de conducta aumenta, ¿de acuerdo? Entonces, los factores de riesgo-protección que estén trabajando en el ámbito familiar se convertirán en prioritarios en etapas más jóvenes o más tempranas del desarrollo de las personas, y sin embargo los factores de riesgo-protección tendrán más peso y por lo tanto tendremos que prestar más atención en el momento pues, del paso de la adolescencia a la juventud, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es otra cuestión que debemos de tener en cuenta y debemos de considerar cuando se diseñan actuaciones de carácter preventivo, ¿no? En qué fase, en qué etapa del proceso de desarrollo y de maduración de la persona vamos a trabajar, además del contexto, del ámbito, pues tendrá y será más o menos relevante y tendrá y trabajaremos en ese caso también unos factores de riesgo protección o prestaremos más atención a unos factores de riesgo protección en función de la etapa, ¿no? en la que nos encontramos. Lógicamente, ya lo señalamos cuando hablamos del concepto, estar expuesto a un factor de riesgo no implica desarrollar una patología adictiva, ni mucho menos, ¿no? Y al contrario también, estar expuesto a un factor de protección no garantiza que una persona acabe desarrollando
un problema de conducta en relación a esa conducta, ¿no? Como señalábamos antes, aquí nos movemos en el ámbito de la probabilidad, ¿no? En el ámbito de la probabilidad, lógicamente, pues no hay una determinación causal clara y unívoca, ¿no? Aquí, bueno, pues nos movemos en el ámbito de las probabilidades y, bueno, pues como señalábamos, esa probabilidad o ese peso puede ser mayor o menor en función de algunos factores de riesgo-protección, pero nunca hay una causalidad unívoca y directa, ¿no? Entre esos factores y el desarrollo de las conductas, ¿no? ¿Os acordáis cuando decíamos en el modelo de Lalonde que los hábitos de vida son aprendidos y por lo tanto intervenibles y modificables? Pues lógicamente lo mismo en relación a los factores de riesgo o protección, ¿no? Estos riesgos podemos cambiarlos en cuanto que son aprendidos o son condiciones del contexto que pueden ser modificables con intervenciones en aquellos ámbitos en los que se detectan o trabajan estos factores, ¿no? En el ámbito familiar, en el escolar, en el comunitario, en el ámbito del grupo de iguales, en el ámbito laboral. Y esas intervenciones dirigidas a ayudar a las personas para que desarrollen conductas apropiadas, ¿no? Básicamente es lo que pretendemos con un programa de prevención como tú eliges, ¿no? Todos los programas de prevención, pues precisamente lo que se trata es de modificar o de intervenir sobre esos factores de riesgo de protección para ayudar a que las personas pues desarrollen esas conductas salutogénicas, ¿no? Y desde el punto de vista de la salud apropiadas, ¿no? Otra de las características de estos factores de riesgo de protección es que si no intervenimos sobre ellos, pueden acabar derivando en riesgos adicionales, ¿no? Más allá de los puramente relacionados con la salud, como puede ser el desarrollo de alguna patología bueno, física, psicológica o social, pues pueden tener, y de hecho lo tienen, porque hay mucha evidencia al respecto, en impacto, pues por ejemplo, en la trayectoria académica, en las relaciones sociales que desarrollamos y puede acabar con el paso del tiempo, lógicamente, tanto el fracaso académico como unas conductas de relación inadecuadas, pues teniendo impacto en la salud con el paso del tiempo, no solo en el momento en el que desarrollamos nuestras conductas, lógicamente una mala trayectoria o inadecuada trayectoria académica o de amistades o de relaciones sociales, pues puede acabar desarrollando con el paso de los años problemas en el ámbito de la vivienda, en el ámbito económico, en el ámbito de la salud mental, etcétera, etcétera, y por lo tanto intervenir de manera preventiva pues puede ahorrarnos o puede ahorrar a las personas problemas adicionales, insisto, más allá de los propios de la salud, ¿no? La acumulación de estos riesgos aumenta, lógicamente, el grado o la probabilidad de que una persona acabe desarrollando un problemas en relación a esa conducta adictiva, ¿no? Señalábamos antes que no hay una relación causa-efecto, hay una relación probabilística, ¿no? De una correlación que puede tener, pues, por ejemplo, sobre 100 pues un peso de 20, de 30, ¿bien? Si un solo factor de riesgo tiene esa probabilidad, si sumamos o acumulamos factores de riesgo de carácter individual en el ámbito familiar, con el grupo de iguales, en el ámbito del barrio, pues todo eso, lógicamente, aumenta la probabilidad de que una persona acabe desarrollando pues no solo una conducta potencialmente adictiva, sino incluso una patología, ¿no? Y de hecho la acumulación de factores de riesgo
se da allí donde mayores problemas hay en relación habitualmente a las conductas adictivas, ¿no? A todos nos surge rápidamente en la mente pues, esos barrios de nuestra ciudad o de nuestra comunidad autónoma en la que pues, los problemas, por ejemplo, relacionados con el consumo de drogas son muy prevalentes y normalmente en esa imagen que se nos viene a la cabeza, en realidad lo que estamos viendo es una acumulación de factores de riesgo. En relación por ejemplo, la disposición de recursos académicos o de instalaciones educativas, de instalaciones de ocio y tiempo libre, de recursos intrafamiliares, del nivel socioeconómico de las familias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, en esos contextos en los que se suman capa tras capa factores de riesgo, pues la probabilidad aumenta y por contra, lógicamente también en aquellos contextos en los que se acumulan factores de protección, la probabilidad lógicamente también disminuye mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahí donde se pueda llegar desde el ámbito de las intervenciones de salud pública, pero luego también de otros, por ejemplo, de los recursos educativos, desde el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, de los recursos a disposición relacionados con el ocio y tiempo libre, desde todos aquellos ámbitos en los que podamos intervenir, pues estaremos mejorando las condiciones para que no se desarrollen ese tipo de conductas, ¿no? En resumen, y como señalábamos, la meta de prevención es cambiar ese balance entre los factores de riesgo y los de protección, de manera que los de protección excedan a los de riesgo, ¿no? Muchas veces, yo antes lo comentaba con Tamara, cuando personas como vosotros pues estáis trabajando en un contexto concreto, en un ámbito concreto también, con un perfil de usuarios específico, pues corréis el riesgo o tenéis la visión muchas veces de que prácticamente, bueno, pues a lo mejor no se hace nada en otros ámbitos, ¿no? Y esto básicamente y con mucha probabilidad normalmente es mentira. Quiero decir, se trabaja en muchos ámbitos, aunque no sean visibles muchas veces, para generar estos factores y estos contextos de riesgo y reducir los de riesgo y aumentar los de protección, ¿no? Se llevan a cabo programas de prevención en el ámbito educativo, en casi todas las comunidades autónomas, en todos los niveles educativos, sobre todo de primaria y secundaria, pues incorporan habitualmente a lo largo del curso o bien actuaciones puntuales o bien programas, digamos, contrastados para prevenir las conductas potencialmente adictivas. Se llevan a cabo actuaciones en el ámbito familiar, muchas veces con origen en planes o programas de promoción de la salud en el ámbito local o en el ámbito del barrio y bueno, pues se llevan a cabo actuaciones específicas para reducir los factores de riesgo que se detecten en determinados grupos familiares. Se llevan a cabo actuaciones en el ámbito del ocio y tiempo libre. Se llevan a cabo actuaciones en el ámbito más comunitario. Quiero decir, que al final hay una batería, como esto lo vamos a ver al final, un poco de remate, de lo que se trata es de crear una protección ambiental, ¿no? De tal manera que haya actuaciones para fortalecer estos factores de protección en cualquier ámbito en los que las personas nos movamos. No digamos ya en el ámbito global, pues por ejemplo a través de las normativas como la del consumo de tabaco, ¿no? Pero es importante que tengáis presente siempre que, aunque os lo pueda parecer en ocasiones, pero no se está solo, ¿no? Nunca se está solo. Se llevan a cabo actuaciones también, por ejemplo, en el ámbito sanitario de carácter preventivo. En el ámbito sanitario, concretamente en atención primaria, no solo, ni mucho menos, se hace
asistencia médica, no se hace solo dispensación farmacológica, sino que se llevan a cabo en muchas ocasiones actuaciones preventivas dirigidas a poblaciones a lo mejor en los que se detecta ya pues algún factor de riesgo, ¿no? Pero luego también, bueno, estoy pensando, por ejemplo, en la población de mujeres embarazadas o mujeres gestantes, actuaciones, bueno, pues dirigidas a personas en los que se detecta un consumo elevado de alcohol o de tabaco, en los que en función de, bueno, esto varía muchas veces en función de la comunidad autónoma, pero se llevan a cabo actuaciones como consejos breves y programas ya de mayor envergadura para promover el abandono del consumo de tabaco o reducir o abandonar el consumo de alcohol también, ¿no? O sea que, insisto, que aunque muchas veces tengamos la impresión de que trabajamos solos y de que somos y ante el riesgo de que esto pueda conducir a cierto desencanto o cierta desesperanza, que tengáis muy presente que esto no es así, ¿no? Y que se lleva a cabo en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Podríamos decir, pero que se hace todo lo posible para que estas actuaciones estén presentes en todos los ámbitos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué factores de riesgo de protección podemos señalar? Así por hacer un repaso, digamos, rápido, ya señalamos alguno, ¿no? Hay una literatura enorme. Yo no sé si, bueno, alguno de vosotros o de vosotras ya tenéis información sobre el tema. Para el que no lo tenga, insisto, simplemente que busques factores de riesgo de protección y, por ejemplo, en el portal del Plan Nacional sobre Drogas, pues hay referencias bibliográficas, estudios, se están haciendo constantemente y ahí ya digo, tanto a nivel nacional como internacional, ¿eh? Hay muchísima evidencia sobre, digamos, o que detecta los principales factores de riesgo de protección y además en los diferentes contextos en que ya señalamos, ¿no? Algunos de los autores más relevantes o más citados, os señalo a Hawkins y Catalano, sobre todo porque desarrollaron mucha investigación de este tema en los años 80 y 90, en los que todavía pues, era un campo de investigación relativamente virgen en relación a la gente joven, ¿no? Y ellos detectaron, pues en función de los distintos ámbitos que acabamos de señalar, pues factores como el nivel económico, ¿no? Esto puede parecer una novedad, pero entornos deteriorados en los que el nivel económico bajo se materializa en la escasez de recursos educativos, en un medio ambiente poco saludable, escasos o recursos culturales y de ocio, pues lógicamente las probabilidades del consumo de sustancias pues aumentan, ¿no? Más que en aquellas que viven en comunidades ricas. Y no solo tanto por la existencia de recursos económicos, que también, sino porque los recursos económicos normalmente correlacionan con la existencia de esos otro tipo de recursos educativos, culturales, medioambientales, lógicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Que son al final los que acaban convirtiéndose realmente en factores de protección o de riesgo a este nivel, más allá que la pura disponibilidad de recursos económicos, ¿no? Quiero decir con esto también que la existencia de recursos económicos correlaciona, ¿no?, con una mejor salud, pero también hasta cierto punto nada más, ¿no? Y de hecho, sí, perdón. Perdona, nada. Si es que te están haciendo un comentario por el chat, es para Ah, pasártelo. dime, Nos sí. comenta Pilar, ¿vale? Que le pareció entender que las conductas adictivas son conductas socialmente aprendidas y que por Ajá, lo tanto son modificables, que si no se correcto. trata de una visión muy reduccionista, que dónde queda el individuo que busca el placer o el goce. Bueno, esto es sí, es una discusión que viene de lejos y yo no sé si se resolverá nunca, ¿no? Yo creo que ahí lo que intenta Pilar, me decías, ¿no? Poner de Sí, manifiesto es pilares. en qué medida las conductas de las personas tienen una base genética y por lo tanto es inamovible y es heredada y está en nuestros genes y acabamos desarrollando ese tipo de conductas, y en qué medida tiene peso más la socialización, ¿no?, y las conductas aprendidas, el aprendizaje social, digámoslo así, ¿no?
Yo no voy a situarme, bueno, yo soy sociólogo, lógicamente me tengo que pronunciar a favor del mayor peso, no digo exclusivamente, porque esto sería también una simplicidad y además no se corresponde con la evidencia con la que contamos. Lógicamente la herencia tiene un peso en nuestras conductas, pero la evidencia con la que se cuenta actualmente, y yo creo que es abrumadora a estas alturas del siglo XXI, es que básica y fundamentalmente las conductas de las personas, y no solo en relación a las conductas potencialmente adictivas, ¿no? En general, cualquier otro ámbito de nuestra vida diaria, está determinada por el contexto básicamente, ¿no? No sé qué deciros o qué ejemplo utilizar, pero imaginaros una persona que nace en un pueblo de Castilla en los que la actividad básica, un pueblo de Castilla en el siglo XVIII, por ponernos un ejemplo, el siglo XIX, ¿no? En los que la actividad básica es la actividad agroganadera y que acaba siendo pastor, por ejemplo, ¿no? O agricultor de trigo. Y esa misma persona en el siglo XXI en Madrid, ¿qué probabilidades tiene de acabar siendo ganadero o agricultor de trigo? Quiero decir, el contexto sociohistórico, porque lógicamente los contextos cambian y el momento histórico, lógicamente, sin ese contexto histórico no tendría sentido, pero definen, yo no me atrevo a decir que al 100%, lógicamente, ¿no? Pero al 80 o más por cien el desarrollo de nuestras conductas, ¿no? En relación a las conductas potencialmente adictivas, bueno, ahí entramos en el ámbito un poco también de la neurobiología, digamos que es un ámbito científico que en las últimas décadas, sobre todo muy recientemente, pues estamos observando un crecimiento muy importante de las investigaciones en este ámbito y en relación también, ya digo, al potencial de desarrollo de conductas adictivas, ¿no? Y cómo nuestro circuito de recompensas, nuestro ciclo cerebral, ¿no? de recompensas está vinculado con nuestras conductas y con nuestras conductas potencialmente adictivas, ¿no? Hay muchos estudios, bueno, esto ya sería objeto de casi hasta de otra charla, ¿no? Pero, bueno, sabéis que nuestro cerebro humano está construido o se construyó en etapas, ¿no? En etapas evolutivas o de desarrollo. Hay digamos, un sistema nervioso central, o un cerebro, si queréis, muy primitivo, que es un poco el origen del mismo, y que responden básicamente a estímulos muy básicos también, ¿no? Es el circuito de conducta-recompensa, digámoslo así, ¿no? Y además con un, digamos, abanico de herramientas muy básico, ¿no? Que son la satisfacción del hambre, la satisfacción sexual, la huida y poco más, ¿no? Y un equipo, digamos, de recursos fisiológicos que respondían a ese primer cerebro primitivo. Con el paso de las etapas evolutivas, el cerebro se fue desarrollando y acabó desarrollando la parte, digamos, más nueva del cerebro, que es la corteza prefrontal, que es la más vinculada con la reflexión, con la toma de decisiones a largo plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Las investigaciones neurobiológicas más recientes lo que nos dicen es que las conductas potencialmente adictivas y sobre todo cuando consumimos sustancias, la primera, digamos, o la parte del cerebro que primero reacciona a ese consumo es esa parte más primitiva del cerebro, ¿no? Y ahí provoca una respuesta en términos químicos, además de las endorfinas y las dopaminas, una respuesta placentera, pero que ya digo, está vinculada a la parte más primitiva del cerebro. ¿De acuerdo? En la medida, y esto está vinculado entonces con qué podemos hacer o cómo podemos intervenir desde el punto de vista de las etapas de desarrollo. Y esto pone también en el foco la importancia de desarrollar actuaciones preventivas
en esas fases del desarrollo de las personas de la infancia, adolescencia y juventud, porque en esas etapas nuestro cerebro todavía no está totalmente desarrollado. Esto quiere decir que nuestras conductas están más guiadas por esas partes más primitivas de nuestro cerebro que por las partes más evolucionadas, que sería esa corteza prefrontal de la que os hablo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos acostumbramos a consumir sustancias en etapas en las que todavía no hemos alcanzado el pleno desarrollo madurativo cerebral, emocional, etcétera, etcétera, hay más probabilidades de que sea esa parte del cerebro primitivo las que se encarguen de dirigir esas conductas. Y eso es un factor de riesgo. De hecho, bueno, ya insisto, esto es meternos en otras harinas, pero las terapias de deshabituación básicamente lo que tratan es de que la persona tome el control de sus actuaciones en base a las decisiones que toma la corteza prefrontal, que es esa parte más reflexiva y más a largo plazo de nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y para resumir, entiendo que la mayor parte de nuestras conductas son aprendidas, que ese aprendizaje, bueno, hay una interacción, lógicamente, entre la base biológica o neurobiológica, si queréis, de nuestro cerebro y nuestras conductas aprendidas, unas modulan a las otras. Y, insisto, las conductas desarrolladas en momentos en los que todavía no tenemos un control pleno sobre o el control sobre nuestras conductas no está situado todavía en la parte más madura y más reflexiva de nuestro cerebro, se convierten en un factor de riesgo. De ahí que, por ejemplo, uno de nuestros objetivos, como digo, como relacionado con las conductas adictivas y como salud pública, sea aumentar la edad de inicio al consumo, que os sonará de algo el concepto, esto de la media de edad de inicio al consumo. En la actualidad, en España, la media de edad de inicio al consumo, la media, está situada en los 14 años. Los 14 años. Y además, y está vinculada al consumo de alcohol. En ese momento, lógicamente, pues el nivel de maduración psicológico, social, emocional, pues todavía no se ha alcanzado el óptimo. Y eso es lo que explica que uno de nuestros objetivos sea que esa edad de inicio al consumo se retrase lo más posible como salud pública. Y como cualquier agente que intervenga en estos ámbitos, uno de sus objetivos debería de ser ese siempre, siempre. Retrasar lo más posible la edad media de inicio del consumo. Ya no a lo mejor buscar la abstinencia, que bueno, ya eso depende un poco, bueno, yo ahí no quiero entrar tampoco, ¿no? Porque bueno, al final las cosas están ahí, pero sí que es muy importante y en base a estas cuestiones relacionadas con la neurobiología del cerebro y de nuestras conductas y cómo interrelaciona con nuestras conductas, es muy importante que esas conductas entremos en contacto con ellas lo más tarde posible, porque eso reduce la probabilidad de que acabemos desarrollando un problema, sin ir más allá, un problema de salud con esa sustancia. No sé si respondo a la pregunta o... Bueno, pues Pilar, veo... ¿puedes decirnos? ¿Pilar era? Sí, Pilar, ¿verdad? Sí. sí. ¿Puedes decirnos por chat? Ahí está respondiendo. Gracias, ha dicho. Gracias a ti, Vale. Pilar. Vale, espero haber respondido. Vale, bueno, pues nada, veo que me estoy alargando un poco. Vamos a, pues eso, el nivel económico, la organización comunitaria, grupos o contextos sociales más cohesionados y con mucho más conciencia, con mucho más identidad de grupo, pues reducen la probabilidad de que se acaben generalizando, extendiendo este tipo de conductas. Sin embargo, grupos con una cohesión muy pobre, con una falta de identidad como grupo, pues se convierte en un factor de riesgo, ¿no? Las etapas de transición y movilidad son en sí mismo un factor de riesgo siempre y por eso también está tan relacionado con la importancia que tiene en la etapa de la adolescencia-juventud,
porque en la medida en que es una etapa de transición en la que pasamos de la infancia a la adultez, a la edad adulta, es en sí mismo debería o es un foco de atención desde el punto de vista de salud pública, porque es en sí mismo un factor de riesgo, ¿no? Ese tipo de transiciones. La disponibilidad, lógicamente, este es un indicador que el de la disponibilidad de las sustancias o la disponibilidad percibida, que correlaciona siempre con la menor o mayor prevalencia de consumo. Quiero decir, una sustancia muy accesible es muy consumida. Ahí tenemos, por ejemplo, los casos del alcohol o del tabaco. Sin embargo, una sustancia con disponibilidad reducida, como pueden ser pues, muchas sustancias de comercio ilegal, pues correlacionan o se asocian a consumos reducidos. De ahí, por ejemplo, la importancia que damos en salud pública a reducir la disponibilidad de la sustancia y en particular para la gente joven. El tema del alcohol es insisto, es un tema que nos preocupa en términos de salud pública porque que sea muy accesible y que no haya controles a la dispensación y por supuesto al consumo es un factor de riesgo que tiene impacto tanto con carácter inmediato en la salud de los jóvenes como a medio y largo plazo. Otro indicador, otro factor de riesgo de protección es la percepción del riesgo. Cuando una persona atribuye un riesgo muy alto al consumo de una sustancia, la probabilidad de que lo consuma es muy baja. Léase, por ejemplo, la heroína, los opiáceos, el fentanilo. Sin embargo, cuando nuestra percepción del riesgo ante el consumo de una sustancia es muy baja, léase el alcohol, por ejemplo, la probabilidad de que lo consumamos aumenta. Por lo tanto, también una de las estrategias de intervención en el ámbito de, por ejemplo, de la prevención es ajustar la percepción del riesgo al riesgo real, porque una cosa es la percepción del riesgo que tiene la persona y otra el riesgo real definido desde el punto de vista de la evidencia científica, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, insisto, en el caso del alcohol, la percepción del riesgo que tiene la población de su consumo está muy por debajo del riesgo real que tiene en términos de morbimortalidad para la población, ¿no? Otro factor de riesgo de prevención, ya lo mencioné, las normas respecto al uso de drogas, ¿no? A nivel familiar o grupal, ¿vale? Voy a acelerar un poco. No me voy a detener mucho más aquí. Factores de riesgos familiares, ya lo señalé, el consumo de drogas, las normas, la gestión familiar, la violencia, la falta de apego. Bueno, son, ya digo, ya lo señalé y además hay una evidencia, hay una bibliografía que si queréis encontréis muy fácilmente a través de Internet. A nivel individual, ya mencionamos también alguna, la impulsividad, la conducta antisocial, la baja autoestima, también, insisto, consumo temprano de drogas, poco conocimiento. Insisto, hay mucha evidencia sobre ello. Y mira, esto sí que me interesaba que lo vierais, porque esto es un gráfico con el que intentamos visualizar cómo trabaja un factor de riesgo en un contexto concreto. Mirad, aquí lo que tenemos es un gráfico de barras en los que cruzamos dos variables. En naranja tenéis las personas que se han emborrachado en los últimos 30 días en población de 14 a 18 años. Esto se extrae de la encuesta Estudes que hace el Plan Nacional de Drogas a nivel nacional. Esto, aunque son datos de aquí de Asturias, pero bueno, son comparables a los que podéis obtener en cualquier comunidad autónoma, ¿no? Bien, y en azul tenemos los... perdón, a ver, los que se han emborrachado, sí, y la conducta del grupo de amigos, es decir, los que no se han emborrachado en los últimos, el grupo de amigos, si se ha emborrachado o no. Quiero decir, tenemos la conducta individual en relación a las borracheras en los últimos 30 días y la conducta del grupo de amigos respecto a la misma conducta, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Fijaros, ¿no? En el eje horizontal tenemos la conducta de los amigos. Ninguno de los amigos se ha emborrachado,
unos pocos, algunos, la mayoría o todos. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre en cada uno de estos casos con la conducta individual? Veréis, pues cuando ninguno de los amigos se ha emborrachado, no se ha emborrachado en los últimos 30 días el 37% de los chicos de 14 a 18 años. ¿Lo veis? Cuando ninguno de sus amigos se ha emborrachado, no se ha emborrachado en los últimos 30 días el 37%. Sin embargo, cuando todos sus amigos se han emborrachado, se ha emborrachado en los últimos 30 días el 20%. O cuando la mayoría lo ha hecho, el 34%. ¿De acuerdo? Entonces veis cómo el factor de protección riesgo, que se emborrachen mis amigos o que no, tiene un impacto directo en la conducta individual y por lo tanto es un factor de riesgo de protección en relación a las borracheras en los últimos 30 días, ¿no? Más aquí, como veis, hay un coeficiente de correlación bueno, cercano al 40%, que bueno, es un valor importante, ¿no?, en este grupo de edad. Bien, esto es, o intentamos visualizar de manera gráfica cómo funcionan, cómo correlacionan, cómo trabajan entre sí de manera, en este caso, inversa. Ninguno de mis amigos yo no me emborracho, todos mis amigos yo me emborracho, ¿de acuerdo? Ahí teníamos otro caso, las normas familiares también, aquí vemos un poco lo mismo, en relación también a las borracheras de los últimos 30 días, y aquí tenéis en el eje horizontal la conducta del grupo familiar en relación al consumo de alcohol. No me lo permite en absoluto, mis padres no me lo permiten, sí me lo permiten en cualquier sitio y sí me lo permitiría, pero no en casa, que hay una, digamos, posición intermedia. Entonces, ¿qué ocurre con la conducta de los chavales de 14 y 18 años? Que cuando sí me lo permite, pero no en casa, se ha emborrachado en los últimos 30 días el 34%. Y sin embargo, cuando no me lo permite en absoluto, no se ha emborrachado el 48%, cerca del 50% de los chicos. Aquí el nivel de correlación o el grado de correlación es menor que en el caso anterior, aunque como veis es un factor de protección riesgo relevante. Y es interesante también observar en relación a la conducta del grupo de iguales que veíamos antes, cómo tiene más peso en esta etapa o en esta edad de 14 a 18 años, cómo tiene más peso la conducta del grupo de iguales que la de la existencia de normas del grupo familiar. ¿De acuerdo? Para que veáis un poco también lo que señalábamos antes del peso diferente que tienen según las etapas de la evolución o de maduración de las personas, ¿no? En relación al género, señalar que estos factores de riesgo de protección, más que diferentes en chicos y chicas, son matices en cuanto al peso que tienen unos u otros, ¿no? Al menos, quiero decir que no podemos pensar que hay unos factores de riesgo o protección para las chicas y otros para los chicos. No, en principio la evidencia con la que contamos es que son los mismos, lo que pasa que funcionan un poco con matices y con pesos específicos, si queréis, un poco diferentes, ¿no? Aunque lógicamente siempre es bueno contemplar el factor género cuando abordamos una actuación de prevención. Lo mismo pasa también con la asistencia, cuando se trata de implementar alguna actuación de carácter de deshabituación o incorporación social, ¿no? Problemática social, consumo de sustancias y salud, y dada la hora no me voy a detener mucho más, porque bueno, aquí bueno, básicamente lo que hago es un repaso de aquella evidencia que relaciona el consumo de sustancias con morbimortalidad específica en población juvenil. Aquí, lógicamente, hablamos de accidentes, de peleas, de relaciones sexuales no consentidas, no programadas, no planificadas, ETS, embarazos, asaltos, agresiones. Bueno, un abanico de mortalidades tanto con carácter inmediato como a medio y largo plazo, como puede ser el mayor riesgo de acabar desarrollando una conducta adictiva en el futuro, sobre la que hay mucha evidencia y además, bueno, la presentación la tenéis y por lo tanto la información también.
volver a destacar lo que os señalo ahí, que los problemas de salud en adolescentes son consecuencias del contexto, comportamientos y estilos de vida, como ya vimos cuando hablábamos del modelo de determinantes sociales de salud de la LOM, los procesos de cambio también. El consumo temprano, insisto, es un factor de riesgo muy relevante, por eso es muy importante, insisto, otra vez, que la población se acerque a las drogas, a las sustancias, lo más tarde posible, por las razones expuestas ya. No me voy a detener en esto, en impacto en salud, porque, bueno, ya digo, ahí hay muchísima evidencia. Contáis con la presentación que la tenéis disponible. Y es que quería ir a la última, un poco en la que, bueno, pues hago esa pequeña contextualización de lo que es la prevención como herramienta de intervención en salud pública. Mirad, cuando trabajáis como vosotros lo hacéis en un programa de prevención en población joven de consumo de sustancias, tradicionalmente se hablaba de niveles de prevención, ¿no? Tipos. Se hablaba de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? En la actualidad son digamos, una taxonomía, una clasificación que ya ha quedado un poco desfasada y ahora en realidad se habla de prevención universal, que va dirigida al grupo Diana sin distinción. Por ejemplo, cuando hacemos una prevención en el ámbito del ocio, en el contexto de las fiestas de verano, sin tener en cuenta el perfil de los chicos o chicas asistentes en ese contexto, ¿no? Bueno, pues esto sería una actuación universal. O la que llevamos a cabo, por ejemplo, en un colegio a todos los niños de segundo y niñas de segundo y tercero de primaria o de secundaria. Bueno, esto es prevención universal. Un paso más abajo y más específica sería la prevención selectiva, ¿no? Que es aquella que va dirigida a un subgrupo de población diana que tiene un riesgo mayor de acabar, de ser consumidor o de acabar desarrollando una patología que el promedio de las personas de esa edad. Se dirige, por tanto, a grupos de riesgo. ¿De acuerdo? Y ahí es cuando, bueno, pues ya trabajamos a lo mejor en ámbitos o en contextos en los que efectivamente ya se detectan mayor presencia de factores de riesgo, por ejemplo, lo que puede ser un barrio pues, en el que se detecta pues, un consumo elevado de sustancias, un barrio con una problemática socioeconómica específica, etcétera, etcétera, que hace que nuestra actuación ahí sea preferente, porque se trata de un subgrupo de población en los que bueno, pues se detectan riesgos presentes ya importantes o relevantes, ¿no? Y por último, se habla de prevención indicada, que es aquella que va dirigida a un subgrupo concreto de la comunidad ya con cierto grado de consumo o de problemas de comportamiento, ¿no? Y por lo tanto se dirige no ya tanto a grupos ya más específicos como era la selectiva, sino ya a individuos, a personas concretas, ¿no? Lógicamente, los tres niveles de prevención no son excluyentes y hay que trabajar, lógicamente, en función de las prioridades y las necesidades, pero se trata de trabajar en todos los niveles e intentando, pues en cualquier caso, reducir los factores de protección y riesgo allí o en aquella población y según el nivel de prevención que estemos desarrollando, ¿no? En este sentido, entonces, y desde salud pública, de lo que hablamos básicamente, o nuestro enfoque, podríamos definirlo como una prevención ambiental, ¿no? Que os señalé al principio, ¿no? Que sería aquella que tiene por objeto cambiar los entornos culturales, sociales, físicos, económicos en el que las personas toman sus decisiones sobre el consumo de drogas, ¿no? Insisto, en el tema de los contextos, y desde el punto de vista global. ¿Os acordáis del gráfico que os puse al principio? Intentar que la mayor parte de la población desarrolle sus conductas habituales en los contextos más salutogénicos
posibles, ¿no? Y ahí, bueno, pues están medidas como, por ejemplo, la ley del tabaco, el tema de impuestos, por ejemplo, al alcohol, tema de prohibiciones de la publicidad del consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco quería acabar con esto, destacando este tema para que situéis también el ámbito en el que vosotros trabajáis en el modelo metodológico de prevención tal como se entiende en la actualidad, ¿no? En el caso del alcohol, por ejemplo, que os comentaba, bueno, cómo puede ser esa prevención ambiental, ¿no? Los impuestos, la venta, la publicidad, la disponibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata, insisto, de construir un medio ambiente en este sentido, pues salutogénico, de ahí el concepto de prevención ambiental, ¿no? Y bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra... No, son las 6. Disculpa, ¿qué? Era de 4 a 6:30, ¿no? Sí, pero bueno, no te preocupes, en realidad estos días anteriores también acabamos un pelín antes, 6:10, no hay problema, no te preocupes. Bueno. Es Dejamos que unos minutillos. estaba mirando mal el reloj. Vaya, bueno. No te preocupes. Ya y Bueno, cuando me pareció que ibas ahí tan apurado, digo, igual se piensa que es más tarde, no te preocupes. sí. Tenías que haberme avisado. No te preocupes, Sí, no te vale. preocupes. Aprovechamos también por si alguna persona quiere hacer algún tipo de pregunta también o incidir más en alguno de los puntos, ¿vale? Que como estos días atrás sí que podéis preguntar, si queréis que volvamos a alguna diapositiva, algo que os ha quedado colgado, algo que queréis volver a repasar, nos lo podéis decir por el chat. Vale. Disculpa, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. O sea, además es que yo como estaba concentrada porque me estaba interesando tantísimo, entonces tampoco me estaba dando cuenta ni siquiera de la hora. Bueno, pues yo estaba mirando mal el reloj, no sé por qué. Bueno, nada, me No hay despiste. problema. Bueno, en todo caso, insisto, mi interés era fijar tanto el modelo metodológico teórico de actuación en el tema de salud pública, desde salud pública, relacionarlo con el modelo de intervención también desde el punto de vista de la prevención del consumo de sustancias, factores de riesgo de protección, un poco sus características, cómo trabajan y qué relación tiene ese con los programas de prevención que desarrollamos, ¿no? como el vuestro. Y ver un poquitín también pues cómo hay diferentes niveles de intervención en función de los ámbitos o niveles de prevención en los que trabajamos, ¿no? Universal, selectiva, indicada o ambiental, ¿no? Esa sería el resumen, digamos, de la intervención. Luego, el impacto o los riesgos de la salud, sobre todo en población joven, que no era tanto el objeto de la charla, sí que me interesaba destacarlo porque, insisto, desde nuestro punto de vista, el grupo de población que va desde los 11 años o por ello 10 hasta los 18 es un grupo prioritario, ¿no? Porque es en el momento en que, como vimos, bueno, pues se instalan o se desarrollan por primera vez las conductas potencialmente adictivas y es en ese momento también en los que se presentan o empiezan a trabajar unos factores de riesgo, protección muy específicos, ¿no? Y muy importantes. Y al ser esta una etapa en la vida en la que efectivamente, bueno, pues estamos en un proceso de transformación o de cambio, puede tener un impacto no solo en el momento en el que desarrollamos nuestras conductas bueno, ya señalábamos el tema de accidentes, peleas, agresiones, sino que es que hay mucha evidencia de que a medio y largo plazo esas conductas pueden acabar desarrollando conductas adictivas. Y de hecho, bueno, hay evidencia que efectivamente cuanto más temprana sea la edad de inicio del consumo, mayores probabilidades hay de que una persona acabe desarrollando
patología adictiva en relación a una sustancia, ¿no? Y entonces por eso, insisto, es muy importante que, bueno, vosotros en la medida o las personas que nos encontramos hoy aquí, ¿no? Que estáis trabajando en el ámbito de la prevención, pero que además al final desarrolláis una vida en una familia, tenéis un grupo de amigos, pues a lo mejor vais a clase o trabajáis. Bueno, pues la importancia de que seáis conscientes siempre de la presencia de esos factores de riesgo en protección en cada uno de esos ámbitos en los que desarrolláis vuestra vida diaria, ¿no? Y en la medida en que sois conscientes de su presencia, que intentéis transmitirlos o llevarlos a cabo, ¿no? Porque no solo somos profesionales de la salud o en este caso voluntarios de la salud como vosotros, cuando estamos desarrollando nuestra actuación, sino que lo somos también cuando vamos a casa, cuando estamos con los amigos, cuando vamos al trabajo, cuando estamos en nuestro espacio de ocio. Y entonces, bueno, es importante que no frivolicemos en este sentido, ¿no? Básicamente es lo que quería decir, que seamos muy conscientes de ello, porque luego al final, bueno, la vida es complicada, es compleja, y en la medida en que, bueno, pues el nivel de compromiso con esta información, con este conocimiento sea real, pues bueno, podemos ser agentes activos por la salud de los demás, no solo de la nuestra también, ¿no? Y no solo, o más allá del ámbito, ya digo, de la prevención, del trabajo que hacemos como voluntarios, ¿no? Y esto me parece muy importante también. Sí, totalmente contigo. Ahora lo que hablábamos al principio de la importancia de todo esto para después hacer una labor que sea real y una labor al final que esté adaptada a la realidad. Mm, Porque es, por ejemplo, la pregunta que hacía Pilar me hizo gracia también porque es una pregunta que surge mucho. mm, Que sí, porque nosotros es verdad que trabajamos desde la política de reducción de riesgos, porque es lo que al final nos hemos dado cuenta que funciona con los jóvenes y las adolescentes, el darles esa reducción ujú, en lugar de hablarles de un consumo cero. Entonces sí que nosotras lo vemos un poco como también hay un uso recreativo, ¿vale? ujú, Pero lo cierto es que si lo vemos desde el origen del consumo, esto no es así. O sea, hay que enfocarlo de otra forma y hay que entenderlo. Aunque nosotras luego, lo que es la intervención, sí hablemos de esto para adaptarnos un poquito más al lenguaje, a la forma de comunicar de ellos y al final conseguir llegar a ellos, lo que es antropológicamente hablando, sí hay un origen del consumo de otro lado. sí. Entonces, por eso me parece al final tan importante tener este tipo de ponencias. Sí. Mira, es muy interesante el tema este de cómo además el consumo de sustancias cambia con el tiempo, porque, y en relación a esto que comentas tú, a mí no me gusta el discurso este tremendista, ¿no? O catastrofista o finalista, cuando lógicamente ya, bueno, ya señalé que la presencia de un factor de riesgo, lo mismo que el consumo per se, no significa que una persona acabe desarrollando una conducta adictiva, ni mucho menos. De hecho, la mayor parte de la población que llevamos a cabo conductas de consumo, bien sea de tabaco, de alcohol, de lo que sea, no acabamos desarrollando una conducta adictiva. Aunque eso no significa que en algún momento de nuestra vida no acabemos teniendo un problema relacionado con ese consumo. Cuidado, porque luego muchas veces se cae en la falacia también de cuando hablamos de consumos pensar solo en las patologías, en las adicciones, y no solo es eso. No solo es eso. Estamos hablando, por ejemplo, pues de un mayor riesgo de tener un accidente de tráfico, en la que pues a lo mejor muchos de nosotros estuvimos expuestos en algún momento de nuestra vida o conocemos a alguien que sí los tuvo, de una pelea que se facilita muchísimo en el momento que hay consumo de sustancias y las consecuencias que una pelea puede llegar a tener, no solo desde el punto físico, sino desde el punto de vista jurídico, del impacto que puede tener a nivel emocional o familiar.
etcétera, etcétera. Quiero decir que es importante tener esa visión de conjunto, ¿no? Es decir, Claro, bueno, no hablamos solo de una adicción, tú no estamos hablando de que acabes convirtiendo en un alcohólico o un heroinómano, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que el abanico de riesgos o daños a los que te expones es mucho más amplio del que tú crees, ¿no? Y al menos que seas consciente de ello, que seas consciente de ello, para que te sirva como factor de protección, ¿no? Porque ser consciente de ello, pues muchas veces te sirve pues para eso, para refrenar, para autocontrolarte, para decir, bueno, voy a parar o voy a llegar hasta aquí porque no es que me vaya a convertir, lógicamente, nadie lo piensa cuando empieza a consumir una sustancia, en un adicto, pero pues sí que puedo a lo mejor acabar teniendo pues un problema de cualquier otro tipo, ¿no? Y ya te digo, a mí no me gusta ser tremendista, pero la realidad, por ejemplo, realmente existente ahora mismo es que además el consumo, por ejemplo, de alcohol y también de tabaco, que son las sustancias de mayor prevalencia de consumo, están en todo el mundo occidental en descenso. Quiero decir que luego esto incluso a mí me sabe mal algunas veces porque cuando vas a dar una charla como responsable de observatorio de drogas y vas a hablar de, bueno, prevalencias de consumo y tal, y empiezas diciendo, bueno, que sepáis que la gente joven de ahora mismo es la generación que menos alcohol consume de toda la historia reciente. Y entonces, bueno, la gente se queda diciendo, bueno, entonces, ¿este qué nos cuenta, no? ¿A qué viene aquí? Bueno, pues esto es una gran noticia en términos de salud pública. Y esto significa también que estamos construyendo una sociedad, porque ahora mismo estamos o construyendo, porque estamos construyendo la sociedad del futuro, pero en el momento presente, en el que la gente joven puede desarrollar sus conductas y lleva a cabo pues, su vida diaria con menor presencia de sustancias que prácticamente que nunca. Bueno, no sé si nunca, pero al menos desde los años 70 hasta la actualidad, ¿no? Y esto es una gran noticia. Y esto es muy importante también señalarlo porque cuando se habla del consumo de sustancias y en particular de gente joven, muchas veces se sigue anclado, porque hay que decirlo en estos términos, sigue anclado ese discurso catastrofista, ¿no? De la gente, cómo se coloca, cómo se emborracha, cómo tal. Bueno, pues mira, lo siento, pero no. Resulta que esta gente, bueno, no, lógicamente hay una proporción, lógicamente, que lo sigue haciendo, pero en términos poblacionales es la cantidad menor de los últimos 50 o 60 años, ¿no? Y en términos de cantidad, no solo de prevalencia de consumo, sino en términos de cantidad también. De hecho, por ejemplo, los gramos de alcohol, o los litros de alcohol, perdón, y año por persona, en España llevan descendiendo desde los años prácticamente 50-60. Y esto es otra cuestión también que es muy importante, bueno, pues destacar, ¿no? Porque, bueno, hay que contextualizar también nuestras actuaciones y a lo mejor ese es el mensaje que tenemos que transmitir a la gente joven, ¿no? Es decir, que sepas que tus contemporáneos, tu generación, es la generación que menos alcohol consume y menos drogas consume de los últimos 40 años. ¿Dónde prefieres estar? Porque probablemente además vivimos también, afortunadamente, en una sociedad que esto sí que es verdad, en la historia por ejemplo, de la España de los últimos 300, 400, 500 años, es la generación que más recursos y más formación cuenta de la historia. De la historia. Nunca hubo una sociedad tan formada, nunca hubo una juventud tan formada y nunca hubo una sociedad y unos recursos en España, ahora mismo, con tantos recursos a todos los niveles, no solo los materiales, sino de información, de posibilidades, abanico de posibilidades en cuanto, por ejemplo, a ocio y tiempo libre, en cuanto a formación, en cuanto a, bueno, es que son tantas las cosas, ¿no? Entonces, y todo esto son factores de protección en sí mismo. Un mayor nivel educativo no solo de la gente joven, sino de sus contextos familiares, en el barrio, en el grupo de amigos, todo eso son factores de protección. Y esto es importante señalarlo porque básicamente yo creo que porque desdice o porque echa abajo, insisto, ese discurso negativo, catastrofista, pesimista en relación al consumo de sustancias y gente joven, ¿no? Y me parece muy importante destacarlo y llevarles este mensaje también a ellos, ¿no? A ellos.
Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y además yo creo que si dijésemos esto, bueno, un poco lo que dices al principio, si dijéramos esto en todos los talleres que vamos a dar, la gente se sorprendería, porque realmente tienen una idea totalmente diferente a lo que es la realidad y a lo que muestran al final las estadísticas y todos los estudios. Se cree que ahora los jóvenes beben más que nunca, que ahora los jóvenes desfasan más que nunca, Ujú. cuando es justo todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero Ujú. bueno, también a raíz de lo que decías, de que te dirían, entonces, ¿qué haces aquí? Pues es que es justo es el empuje, entonces justo es el momento de continuar porque estamos yendo por buen camino. Sí, sí, eso exactamente, esa es la cuestión, es que vamos por buen camino y eso es importante decírselo a la gente porque, claro, luego, al menos en términos de población, ¿no? Cuando hablamos de conjunto, yo no sé si a lo mejor esto se lo puedes decir a un chaval o una chavala bueno, hablando mal y pronto, está más jodido que la una porque en su familia sus padres no trabajan, hay una enfermedad a lo mejor crónica también en algunos, no tienen posibilidades de seguir estudiando, etcétera, etcétera. Claro, vienes contándole esto a un chaval o una chavala en estas circunstancias y te dirá, bueno, ¿qué me estás contando? ¿No? Ese no es el discurso, pero desde el punto de vista del conjunto es importante destacar esto, porque efectivamente vamos en la buena dirección, estamos trabajando bien y eso es importante que lo sepa la gente también, porque esto anima de alguna manera también, ¿no? Y refuerza el mensaje y yo creo que es un mensaje en positivo, efectivamente, pues que sube la moral, ¿no? Y decir, todo lo que íbamos haciendo y todo lo que se está haciendo no es en vano y lo estáis haciendo bien. Y entonces el mensaje es sí, seguir así, sigue así, ¿no? No, no es que efectivamente lo que tú dices, ¿no? Pues no puedas beber una cerveza o tal, bueno, pues a lo mejor no ese es el objetivo, pero no te emborraches, que es lo que haces y eso es lo que haces bien, ¿no? Y diviértete de otra manera. Pues, que además, insisto, nunca en la historia de este país hubo tantas posibilidades y tantos recursos para que hagas lo que quieras, jamás en la vida, ¿no? Y esto es muy importante, es muy, muy importante porque efectivamente mirándonos a los pies muchas veces pierde la perspectiva, ¿no? Y esa perspectiva y ese mirarnos tanto a los pies, pues y ese no levantar la cabeza, pues al final, si no levantas la cabeza al andar, pues te acabas tropezando. Y bueno, es importante que levantemos la cabeza y que eso, seamos honestos, porque yo creo que hay que ser honestos y mandemos ese mensaje, ¿no? De decir, no, mira, cada vez se fuma menos, cada vez se consume menos alcohol, eh, cada vez hay más gente joven pues haciendo música, arte, literatura, deporte, de todo. Nunca tuvisteis grupos familiares tan bien formados, con tantísima información a todos los aspectos. Internet se utiliza para muchas más cosas que para chatear con los amigos o para compartir chorradas. Se utiliza para acceder a información, para construir discursos, para transmitir buenas actitudes y buenas ideas. Bueno, pues yo ya insisto, ese mensaje para mí es muy importante, ¿no? Para animar y reforzar las conductas de la mayoría, al menos. Totalmente, totalmente. Pues poco más que puedo decir de que muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotras y Bueno, espero que les haya sido de utilidad y que les haya gustado, que estoy segura de que sí. bueno, yo eso espero también, no haber aburrido. Bueno, la verdad es que me como media hora, me sabe mal, pero No te bueno, preocupes. No, si ya te digo que estos días también, al final, bueno, pues son horas un poquito pesadas, por así decirlo, después de comer, entonces yo creo que se hace todo como más contundente. Pero a mí, por ejemplo, no me ha parecido nada pesada, me ha parecido cargada de contenido, ujú, pero al final que también era lo que buscábamos, porque es ya, necesario este contenido. ah, No todo el rato se pueden hacer las cosas con cuatro palabras, hay veces que se necesita un poquito más de contenido. Así que sí, por mi parte ha estado genial. Y si se les ha parecido que se han perdido cosillas por el camino, van a tener disponible al final la grabación de la videollamada para que puedan repetirlo, pararse también en lo que crean más oportuno, o sea, cualquier cosilla. Y también que si me pueden hacer alguna pregunta, yo te la trasladaré vale. por correo, por lo que sea, ¿vale? Para que se aclaren todas las cosas y tendrán la presentación también. Bueno, y cualquier otra cosa bueno, si alguien quiere profundizar en algún tema o tal, o pongo a tu disposición mi correo electrónico para que se pongan en contacto conmigo y si los puedo ayudar en lo que sea, pues aquí estamos, Tamara.
genialmente, pues así quedamos. Y Bueno, nada, Tamara, mira, nos dice por aquí Natalia, para que lo ¿sí? sepas, que ha estado Ah, muy bien, ¿vale? Que como digo yo, ha sido una charla muy densa de contenido, pero muy interesante, que no cree que haya sido pesada. Así que ajá. el feedback es Bueno, bueno también, que lo sepas, bueno, me alegro ¿vale? mucho. Pues muchas gracias, muy amable. Pues nada, y a las demás, bueno, todos los demás, recordaros también que en julio volvemos con la segunda sesión de los seminarios, ¿vale? Y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, pues gracias, Tamara. Buena tarde. Hasta Buena luego, tarde a buena todos. tarde, buen día. Gracias.